Total normalidad. El CREVA ha sacado una serie de gráficos que demuestran que el poder de compra de los salarios de los bahienses, nuestros salarios, se retrajo un 0,7% en la primera mitad del año, de este año. Y si comparamos julio del 2019 con julio del 2018, la caída fue del 6,7%. Bueno, para hablar de estos índices y para hablar de lo que esto significa, es que nos hemos puesto en comunicación con el economista Andrés Meiler. Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? Virginia y José te saludan. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Andrés por atendernos. No te habíamos entrevistado nunca. No, seguramente estuvieron con Gonzalo, que es el otro economista del CREVA. Exactamente. ¿Se dice Meiler tu apellido? ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, Meiler, para ser exacto. Meiler, bien, Meiler. Pero está bien. Bueno, Andrés, ¿cómo se logra, cómo se llega a este número? Digo, ¿cómo se obtiene la caída del poder adquisitivo que tiene un sueldo? Mira, nosotros desde hace un tiempo nos presentamos la inquietud de poder conocer cuál era el salario de un bahiense. Nosotros medimos desde hace mucho tiempo índice de precios, claro, pero nunca medíamos salario. Entonces decidimos embarcarnos en este tema y empezar a estudiarlo un poco. Y para eso construimos un índice de salarios que intenta medir la evolución de un salario medio de un empleado registrado en Bahía Blanca. Para eso tomamos distintas paritarias, distintos sectores que hacen acuerdos paritarios y mejoras en sus salarios, y empezamos a registrarlo durante hace ya 1 año y medio más o menos. Y bien, logramos esta tendencia o esta historia del salario de un empleado registrado. ¿Viste? Nosotros tomamos todos convenios colectivos de trabajo vigentes a la actualidad. Y a partir de eso es que formamos este índice de la evolución de un salario para un empleado bahiense. Sí. ¿De cuánto es, Andrés, más o menos ese sueldo general que ustedes con el que laburan? No lo calculamos de forma monetaria, sino que bien, la evolución. Por ejemplo, es decir, tomamos que la paritaria ajustó un 20% en un sector, entonces nosotros vamos computando todas esas variaciones y logramos nuestro índice. ¿Por qué? Porque los distintos sectores tienen distintas categorías, muchos convenios, muchas particularidades que todavía no hemos calculado ese salario medio. Pero sí conocemos más o menos la evolución. Bien, se entiende. Entonces, por ejemplo, cuando un sector hace un ajuste, digamos una nueva paritaria, se ajusta igual para todas las categorías. Entonces, por eso lo tomamos como promedio. En base a esos datos, nosotros calculamos que en el último año el salario aumentó un 41%. En los últimos 12 meses, ¿verdad? En los últimos 12 meses. Bien. Pero la inflación aumentó un 51%. Claro. Entonces ahí es el resultado que nosotros llegamos, que el poder de compra, o sea, lo que verdaderamente, para lo que sirve un salario es para comprar bienes y servicios. Eso se deterioró un 6,7% en el último año. Es la diferencia entre el aumento que sufrieron los sueldos y el aumento de la inflación, ¿verdad? Sí, es una diferencia proporcional. Proporcional. Sí. ¿Qué rubro? Que se observa muy fuerte ese deterioro en los meses de septiembre y octubre del año pasado. ¿Por qué? Que fue cuando se disparó el dólar, eso se trasladó a precios. Nosotros registramos variaciones de 6% de inflación en un mes el año pasado. Entonces ahí fue donde el salario agarró ese tobogán decreciente hasta que en noviembre se estabilizó en un nivel bajo. Entonces se estabilizó en ese nivel por debajo de la media que nosotros calculamos durante el último año. Sí. Entonces el resultado que nos da es que durante este semestre más o menos se mantuvo, pero con respecto a un año anterior se dio esta pérdida del 6% que mencionamos. Ustedes analizaron varios sueldos, siempre sueldos registrados. ¿Hay algún rubro que haya tenido una pérdida mayor que otro o algún sector de estos de trabajo registrado que haya perdido más que otros? Sí, mira, en ese sentido nosotros no hacemos una apertura porque cada sector firma paritarias en un momento distinto del tiempo. Entonces depende cuando nos analicemos, algunos nos van a dar más castigados y otros más beneficiados. Entonces por eso no lo trabajamos a nivel de sectores, a esa apertura, sino que lo agregamos todo. Por ejemplo, si hay un sector que todavía no firmó paritaria y firma el mes que viene, se va a ver muy afectado durante este mes. Sin embargo, el ajuste es inmediato y hay otros que recién van a terminar de ajustar en octubre de este año o cosas por el estilo.
Bien. Andrés, yo sé que a los economistas no les gusta hacer futurología, pero ¿se puede saber qué puede pasar o más o menos interpretar qué puede una proyección de acá hacia fin de año? Mira, en este sentido, por ahí me animo un poco más en este aspecto. Nosotros registramos distintos ajustes al mes de junio, pero sabemos que en agosto va a haber nuevos ajustes, en septiembre, en octubre, porque las paritarias se han firmado en 2 o 3 tramos, ¿no? Sí. Suponiendo que la tendencia de la inflación sigue como la que estamos registrando durante los últimos 3 meses, dependiendo gran parte de la estabilidad del dólar, sí, entendemos que el salario va a tener una recuperación de acá a fin de año. No tendría que moverse el dólar para eso. Y el dólar es la variable sensible, donde claro, movimientos bruscos en el dólar se disparan casi inmediato a precios, y entonces afecta otra vez el poder de compra. Sí, igual Andrés, esto lo he aprendido de hablar con ustedes. Digo, ahí está la inflación mayorista y la minorista. Entonces uno se pregunta, ¿por qué cuando baja el dólar no bajan los precios? Y sí, cuando suben los precios. Digo, está atrasada esa inflación mayorista respecto de la minorista. Esto quiere decir que todavía falta que se actualicen ciertos precios en el mercado. ¿Eso no va a influir también en el poder de compra? Sí, digamos, una posibilidad sería que al estar atrasados los precios minoristas, mejoras en el poder de compra disparen nuevos ajustes de precios. Esos son hipótesis, sí, pero de ahí a que se cumplan o no depende mucho también de las expectativas, de qué pueda llegar a pasar también con el salario, si efectivamente se traslada al consumo o no. Sería una posibilidad y son cosas que estamos analizando. De hecho, que estamos mirando en los últimos meses cuál es la relación esta entre precios mayoristas y precios minoristas y a ver si hay una inflación reprimida, digamos. Todavía no te lo puedo asegurar, pero son temas en los que estamos estudiando. Bien, ¿y del dólar no se puede esperar que salte, digo, que haga así tipo efecto resorte, que estuvo frenado o aplastado durante este tiempo? Y el dólar tiene hoy por hoy tiene muchas barreras, tanto monetarias como de poder de los plazos fijos. Entonces, hoy por hoy está contenido ante una inflación que sigue creciendo. Por ahí es de esperar que en el mediano plazo haya nuevos ajustes. Pero las medidas del Banco Central, las medidas que está tomando distintos agentes, están afectando esa estabilidad del dólar. Habrá que ver en el mediano plazo, en la cercanía de las elecciones, a ver si hay ese cambio o esa dolarización de cartera, tanto de los agentes como de los grandes inversores. Sí, y si el gobierno decide bajar la tasa de interés, digo, ahí el dólar se dispara, es una variable muy sensible esta, ¿no? Y es la consecuencia hoy por hoy inmediata de una baja de la tasa de interés, es un cambio de tenencia en pesos claro, por tenencia en dólares, y entonces es posible que haya, si no tienen los dólares para respaldar ese aumento de la demanda, seguramente el precio va a ajustar esa diferencia de oferta y demanda. O sea, son todas variables que están muy dependientes una de otras y muy sensibles, ¿no? Donde nosotros en Argentina en estos últimos años, donde una se dispara hacia un lado, el resto la sigue. Entonces, hay que ser precavido en ese sentido. Por lo tanto, uno dice algunas perspectivas, pero sabiendo que hay ciertas variables que son claves, como por ejemplo en este caso el dólar o la tasa de interés, en estos temas que estamos charlando. Seguro. Andrés, la última por lo menos de mi parte. Una pérdida del poder adquisitivo en un año del 6,7% es un porcentaje preocupante respecto a otras mediciones que ustedes hayan visto o a números que vos hayas visto, digo, por tu estudio económico. Sí, mira, desde CREVA y desde Bahía Blanca solo medimos desde el último año. Claro. Pero teniendo en cuenta los datos del INDEC, sí, hacía mucho tiempo que no se daban estas pérdidas del poder de compra del bolsillo del asalariado. ¿Mucho tiempo cuánto, Andrés? Y no te lo podría asegurar, pero seguramente desde el 2002 en adelante. Bien. Desde la crisis del 2002. Claro. Pero no lo tengo bien en claro, pero es una suposición. Pero calculo que sería de ese periodo. Andrés, te agradecemos por estos minutos con Radio Urbana. Bueno, y fue un gusto haberte entrevistado. No, por favor, y muchas gracias. Y cuando quieran, estamos disponibles en el CREVA, desde nuestras páginas de internet y nuestras redes sociales, donde publicamos la información disponible para todo público. Así que en la medida que la audiencia necesite y quiera, sepan que estamos disponibles.
Muchas gracias, Andrés, que sigas bien. Por favor, hasta luego. Hasta luego. Ahí lo escuchábamos al economista Andrés Meilier, que pertenece al CREBA, que es el centro regional de estudios económicos de Bahía Blanca. Ya tiene más de 25 años de trayectoria en el análisis económico de Bahía y también de la región, ¿sí? No sé si a vos te pasa como a mí, pero viste cuando preguntás desde cuándo no estábamos así de mal, y todo el mundo, no todo el mundo, digo, la gente que se dedica al estudio de los números dice 2001, 2002, 2000, ¿no sentís medio gil? Como si voy a preguntar de vuelta lo mismo y de vuelta me van a contestar, no, que es la realidad y la pregunta que hay que hacer. Yo le pregunto de sonso. Ah, entonces no me siento mal. Otra vez 2002 dijo, ¿no? Sí. Oh. ¿Hace cuánto, no? Del 2002. El CREBA, que depende de la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca, sí, también decir eso. Linares, Pascual, hasta las 18 horas. Total normalidad. Por Radio Urbana.